Entonces, encontré esta imagen de DeviantArt donde tiene diferentes patrones de pasto. Voy a seleccionar la imagen, le voy a decir copiar, me voy para Photoshop y creo una nueva imagen y le doy pegar. Y aquí nos damos cuenta que tenemos una serie de brochas de pasto que van a ser bastante útiles para nuestra ilustración. Voy a decirle a este archivo guardar y aquí en John Carmona le voy a colocar patrones de pasto 01 y voy a siluetear rápidamente estos pastos para que no me queden, para que me queden con tonalidades de transparencias. Entonces selecciono este bloque de texto, le digo Shift F5, borrar, y nuevamente este bloque de texto, este bloque de clonación, y ya. Y ahora selecciono este bloquecito de acá, Shift F5, y ya tengo eliminado el patrón. Ahora voy a siluetear rápidamente estos patrones de pasto. ¿Cómo se hace? Duplico el pasto, le doy aquí, vamos a darle aquí por ejemplo niveles. Ah no, volvamos a blancos y negros, black and white. Oprimo control 0 para ajustarle el tamaño de mi imagen. Oprimo la tecla F para poder desplazar mi imagen en el espacio. Y le digo, bueno, ¿qué tan blanco quiero los rojos? ¿Qué tan blancos quiero los rojos? No tiene. Los amarillos, vamos a aumentarlo un poquito para que el fondo se nos vuelva blanco. Los verdes, los cianes, no tienen. Los azules, listos. Y voy a darle un poquitico de brillos y contrastes. Selecciono brillos y contrastes, le aumento un poquito los blancos, le bajo el brillo y ya puedo estar pensando en tener una máscara de este mismo elemento. Selecciono estas tres capas, le doy control E para combinarlas y le doy control I para invertirlas y así poderle aplicar la máscara. Selecciono control A para seleccionar toda la pieza, control X para cortar, me voy para mi capa del layer número 1 y le genero una máscara. No, de más que podemos hacer lo siguiente: nueva capa de color sólido y a esto le voy a decir pasto 01 y a este pasto lo voy a volver del color que yo quiera. Hagamos de cuenta que va a ser un verde oscuro. Me paro en la máscara con alt clic y le doy control V y cuando regreso nuevamente a hacerle clic a mi botón, a mi color verde, ya inmediatamente tengo una capa de relleno que tiene los patrones del pasto generados. Con eso, cuando yo apago el layer número 1, ya tengo mi pasto con tonalidades de transparencias. Y si me paro en la máscara y le digo imagen, ajustes, brillos y contrastes, ya puedo controlar los niveles de opacidad del pasto. ¿Qué tan opaco quiero que me quede el pasto? ¿Listos? Con eso cogí el patrón que tengo de las brochas y con sus mismas tonalidades le generé sus tonalidades de transparencias para poder extraer ya a partir de ahí las brochas. Guardo el archivo y voy a empezar a generar mis brochas. Mi primera brocha va a ser este bloquecito de pasto. Simplemente empiezo a hacer clic acá, selecciono esta piecita de acá y le digo, no sé si ustedes conozcan otro comando más rápido para generar una brocha, pero en mi caso yo lo que hago, y pues lo que siempre he hecho tradicionalmente, es darle control shift C para copiar combinado. Creo un archivo nuevo, control shift V o control shift o control V solito y le digo control A para seleccionar todo, edición, define brush preset y aquí le pongo por ejemplo, dense cuenta que aquí hay como un poquito de, sí, ya lo vi,
esperen. Sí, le falta un poquito de cuadrarle transparencias. Digámosle que no. Voy a generar aquí un sólido de color blanco. Y lo voy a colocar debajo de esta capa. Si se dieron cuenta que siempre hay una variación. Lo único que tengo que hacer es pararme en la máscara, decirle imagen, ajustes, brillos y contrastes, y le aumento el contraste y le bajo el brillo. Y pruebo, apago y enciendo. Todavía tiene un poquitico. Vuelvo y repito, imagen, ajustes, brillos y contrastes, le bajo al brillo y le subo al contraste. A ver si ahora sí. Ok, y apago y enciendo. Le falta un poquitico. Entonces, vuelvo y repito la operación. Imagen, ajustes y démosle por ejemplo acá niveles. Y con los niveles yo puedo seleccionar los oscuros y tirarlos mucho más hacia los oscuros. Y los claros los puedo oscurecer un poquito y a través de los medios puedo determinar qué tanto quiero que me conserve las tonalidades de transparencia. Por ejemplo, démosle acá, ok, apago y enciendo. Y ya me doy cuenta que no me está cambiando el color del fondo cuando apago y enciendo la capa. Y ahora selecciono la herramienta de lazo y repito la operación. Era cuestión de graduar un poquito de brillos y contrastes. Apago el fondo, vital, porque cuando yo le dé Control Shift C, él me va a copiar todas las capas combinadas. Y voy y busco mi bloque de pasto. Si no lo tengo, lo creo. Creo uno nuevo, le doy Control B. Y ahora le doy Control A, edición, definir patrón de brocha. Y aquí le digo, por ejemplo, muñón, ¿cómo se le llama esto? Como bloquecito de pasto, ¿cómo se le dice? Bloque pasto. Pasto, raya al piso, 01. ¿Cómo? Eso, manojo, gracias. Manojo pasto 01, ok. Y con eso, regreso a mi ilustración. Me voy aquí para mi capa de pasto. Creo una capa nueva. Le digo acá, manojos 1. Cargo la herramienta de brocha y le digo, bueno, ahora vamos a empezar a generar un bloquecito de manojos. Acuérdense que cuando yo creo una brocha y la creo por primera vez, ella está completamente reseteada y está completamente en blanco. ¿Qué tengo que hacer yo? Tomarme el trabajo de personalizar la brocha para poder generar como como el tipo de brocha que yo quiero tener personalizada para poder darle la aleatoriedad, scattering, la cantidad, sumémosle la cantidad y aquí el jitter, que es como lo que le da un poquito de aglomeración, fade, pen pressure, pen tilt, stylus. Si se dan cuenta que por ejemplo aquí la rotación o que el pen tilt aparece con un símbolo de admiración. Eso significa que dependiendo del modelo de la tabla digitalizadora, ustedes van a poder controlar la inclinación o la rotación o la presión. Dependiendo del modelo, les va a aparecer un símbolo de admiración diciendo que la tabla digitalizadora no tiene o no cumple con esa función. Entonces ustedes tienen que seleccionar, obviamente, las que no les salgan con ese pequeñísimo problema. Dual Brush, por ejemplo, seleccionemos... Por ejemplo, con una brocha dual podemos generar esto. Aumentar el espaciado. Pero no me interesa Dual Brush. Color Dynamics. Lo vamos a conservar. La transferencia, la opacidad, dense cuenta que cuando yo arrastro los comandos me está manejando diferentes tipos de opacidad. La pose de la brocha. La rotación. Y podemos activar o desactivar el override. Listos.
Vamos a empezar a trabajar con estas y vamos a empezar a pintar. Por ejemplo, con las brochas cercanas buscamos en las imágenes de referencia. Creo que podemos empezar a pintar para ir acompañando el borde de la carretera. Y empezamos a pintar manojitos acá. Le podemos sumar la opacidad al 100%. Le vamos a reducir el tamaño a nuestro pincel. Y empezamos a pintar. Aquí va un paquetico de negros. Luego cambiamos el color y le decimos que nos saque unos moñitos, unos paqueticos cafés. Que el tipo de ilustración sea de pronto modo normal. Luego seleccionamos el siguiente color, que puede ser este blanquito. Y así empezamos a generar los diferentes niveles de profundidad. Volvemos y seleccionamos el negro. Seleccionamos el café. Seleccionamos este otro tipo de tonalidad de café. Y si se dieron cuenta que la combinación entre ese fondo inicial y este foreground que tenemos acá nos va a permitir a nosotros generar como esos matices que le hacen falta a las tonalidades. De hecho, podríamos llegar a decirle al manojos, darle doble clic y decirle que nos genere una sombra paralela, drop shadow, en la parte inferior, es decir, acá. Podemos aumentar la distancia para que esa sombra paralela nos complemente la opacidad y digámosle que el color de la sombra paralela sea este color un poquito más oscuro. Y con eso voy a dejarle, vamos a darle un isolate. Voy a darle clic con el botón derecho, show hide other, es decir, nos vamos a quedar solamente con este encendido. Si yo le apago la sombra paralela, si se van a dar cuenta, la sombra paralela va a servir para que yo pueda generar como una sombra difusa de lo que estoy dibujando. Con eso tengo el pasto inicial que dibujó John, las nubes, el cielo, la capa del fondo, y vuelvo y enciendo nuevamente la carretera. Y dense cuenta ya, por ejemplo, cómo se empieza a comportar los manojitos. Ahora, si queremos más variación, lo único que necesitamos hacer es cargar nuestros patrones de pasto. Y dense cuenta que solo con un patrón, miren la riqueza que tenemos de brochas como la acabamos de configurar. Ahora, digamos que este patrón ¿cómo se dice? Matorrales nos sirve. Le decimos Control A, Control Shift C para copiar todo combinado. Nos vamos, por ejemplo, para acá, para el pasto. Y arriba de brillos y contrastes le vamos a dar Control B para pegar. Y a esto le vamos a colocar arbustos. Lo convertimos en un objeto inteligente, Smart Object. Le decimos Control T y lo empezamos a ubicar detrás del pasto. Por ejemplo, puede ser por acá. Luego selecciono este Drop Shadow. Voy a copiar estas propiedades de sombra paralela. Clic con el botón derecho y le digo copiar estilo de la capa. Me paso para los arbustos, le doy clic con el botón derecho y le digo pegar estilo de la capa. De pronto está demasiado separado, reduzco la distancia. Luego le activo, por ejemplo, en Inner Shadow, le cambio los valores, aumento un poquito la opacidad, le cambio el color, que me lo aplique más o menos es este color, aumento el tamaño, aumento la distancia, bajo la opacidad, puede ser, ok, y con estos arbustos empiezo a distribuirlos en diferentes lugares, de más que podría llegar a manejar el tipo de opacidad, de multiplicar demasiado. Hagámosle uno por uno.
Por ejemplo, Darken funciona. Darken Color también puede llegar a funcionar. De pronto, inclusive podríamos dejarlo en modo normal y bajarle la opacidad. Por ejemplo, miren que al 68% funciona bastante bien. Y vamos desplazando arbustos por aquí, Alt, y empezamos a duplicar pedacitos de arbustos. Control T, reducimos el tamaño. Acuérdense que es un objeto inteligente, así que lo podemos modificar como queramos. Le damos Control T, bueno, ahí funciona bastante bien. Duplicamos, volteamos horizontal, flip horizontal. Y vamos ubicando por acá. Y seleccionamos los manojitos y podemos seguir pintando con la brocha. ¿Qué se me hizo la paleta de color? Las paletas de color. Y vuelvo y enciendo el pasto seco 3, pasto seco 2, pasto seco 1 y sigo pintando encima de ellos. Acuérdense que los tengo en una capa por separado. Por ejemplo, acá en manojos me paro y sigo pintando con manojitos mucho más pequeñitos. Acuérdense que vamos ilustrando al fondo de la imagen. Negro, le cambiamos el color, el tipo de opacidad está en modo normal. Lo mismo por acá. Y lo que vamos es difuminando la cantidad de pastos que hay. Vamos dibujando cada vez más lejos. Además que podríamos estarle bajando inclusive la opacidad al pincel. En vez de que esté dibujando al 100%, lo podemos poner que dibuje por ahí al 70, 69. Voy a borrar aquí este pedacito que no nos interesa. Este pedacito creo que le corresponde a ¿cuál? A la capa mía de pasto. Pasto, ¿dónde está pasto? Acá. Aquí hay una. Esta. Listo, selecciono esta capa y la borro. ¡Tin! Este pasto número 2, creo que también lo podemos borrar acá. Seleccionamos pasto copy 2 y lo borramos. Ya, listos. Y continuamos con nuestros manojos de pasto. Y seguimos pintando, podemos colocar hasta mucho más pequeñito. 21, seleccionamos un color diferente, nos ponemos a pintar. Y así sucesivamente hasta el final del horizonte. Hasta el infinito y más allá. Listos. Esta puede ser una opción para empezar a ilustrar pasto. Dense cuenta que no tiene que ser así súper preciso, hiper mega fotorrealista, porque a medida que ustedes van trabajando con capas, ustedes pueden ir jugando con los diferentes tipos de brochas y de capas. Entonces entre capas ustedes se pueden tapar los bordes así sucesivamente. Listos. Ahí va.